Mi nombre es Carlos y trabajé como guardia de seguridad en una mina en Zacatecas. Recuerdo la primera vez que escuché mi nombre en la oscuridad. Pensé que era una broma, pero cuando revisé las cámaras, vi una figura negra detrás de mí. No había nadie más en la mina. Esa sombra me siguió durante semanas hasta que un compañero renunció después de verla también. A veces, en las noches de turno, sigo sintiendo su presencia, diciendo mi nombre desde la oscuridad. Desde el primer instante, mi vida cambió. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creía. El reloj marcaba casi las 23 cuando, en mitad de mi ronda, escuché mi nombre pronunciarse con una entonación que me heló el interior. Al principio, atribuí aquel sonido a mi imaginación o a algún fallo en la grabación. Me dije, seguro es el viento filtrándose por alguna grieta. Pero el viento no tiene voz ni dice palabras. Así que, con la curiosidad y la inquietud mezclándose, me dirigí a la sala de control para revisar las grabaciones de las cámaras. Allí, en la penumbra, las imágenes mostraban algo inexplicable. Una figura oscura se deslizaba detrás de mí, desplazándose con una lentitud casi calculada. No tenía forma definida, ni rasgos que pudieran identificarlo, era como si la oscuridad misma hubiera cobrado vida. Esa noche, las luces parpadearon y sentí un temblor interno, como si algo dentro de mí quisiera huir de lo que estaba presenciando. Pero, por más que quería correr, el deber me mantenía firme en el puesto. Durante las siguientes semanas, mi rutina se vio interrumpida por la presencia de esa sombra. Mis turnos nocturnos se volvieron un ejercicio de nerviosismo constante. Cada esquina, cada pasillo oscuro, parecía esconder secretos demasiado pesados para ser ignorados. Las cámaras, siempre confiables, registraban el movimiento de esa figura sin que nadie en la mina pudiera acercarse a una explicación lógica. La tecnología y la ciencia no ofrecían respuestas a lo inexplicable, y eso me llevó a cuestionar la realidad de lo que vivía. El ambiente en la mina se volvió opresivo. La maquinaria, que normalmente retumbaba como un latido constante, parecía acompasada al ritmo irregular de mis pasos. La rutina, antes mecánica y predecible, se convirtió en un laberinto de incertidumbre y desconfianza. Cada sonido se transformaba en una posible advertencia, cada sombra en un presagio de algo que no se podía controlar. La mente, en su afán de encontrar respuestas, se sumergía en teorías que iban desde lo paranormal hasta lo más racional, pero ninguna lograba disipar la inquietud que me embargaba. Una de las noches, la sensación de ser observado se intensificó de forma abrumadora. Caminaba lentamente por un corredor largo y estrecho, y de repente, en la pantalla de una de las cámaras, noté cómo la figura se acercaba con determinación. Era como si supiera exactamente dónde estaba, siguiendo cada uno de mis movimientos. En ese instante, el corazón se me aceleró de una manera que nunca había experimentado. No podía negar que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que desafiaba toda lógica. A pesar de mi escepticismo natural, sentí que la realidad se estaba transformando en algo que se parecía a las leyendas que alguna vez descarté como cuentos para asustar a los niños. La presión se volvió insoportable cuando uno de mis compañeros, un hombre de pocas palabras y mirada intensa llamado Andrés, decidió dejar el trabajo. Su partida fue silenciosa, pero el ambiente en la mina se cargó de un sentimiento de abandono y desesperación. Andrés había sido testigo de la misma presencia, y aunque nunca la describió con palabras, su renuncia fue una señal inequívoca de que no podía seguir conviviendo con aquello que parecía desafiar al tiempo y a la razón. Cada noche, mientras la mina se sumía en una oscuridad casi palpable, yo me encontraba con la misma pregunta retumbando en mi mente: ¿por qué yo? ¿Por qué mi nombre era el elegido para ser llamado por esa figura misteriosa? A pesar de trabajar en un entorno lleno de maquinaria, polvo y rutina, la aparición de esa sombra me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. La explicación lógica me parecía insuficiente y, a la vez, aterradora. Podría ser que la mina guardara secretos olvidados, vestigios de un pasado que aún se negaba a descansar. La investigación personal se convirtió en mi único refugio. Empecé a revisar antiguos registros y documentos olvidados en la biblioteca del lugar, con la esperanza de hallar alguna pista sobre la naturaleza de esa presencia.
Encontré relatos dispersos de trabajadores que mencionaban figuras y sombras en las profundidades de la mina, pero siempre se trataba de murmullos sin fundamento, leyendas urbanas contadas en voz baja durante los recesos. La historia de la mina se remontaba a tiempos en que se creía que la tierra tenía vida propia y que cada mineral, cada veta, albergaba espíritus de quienes habían trabajado y perecido en ella. Mi escepticismo se vio desafiado por la realidad tangible de mis propias experiencias. La ciencia y la tradición parecían enfrentarse en un duelo sin final. Por un lado, tenía la tecnología de cámaras y grabaciones, y por el otro, la sensación palpable de algo inexplicable que se movía en la oscuridad. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, me detuve frente a una antigua puerta de metal oxidado, casi oculta entre el engranaje de la mina. Sin pensarlo dos veces, empujé la puerta y entré en un pasadizo olvidado por el tiempo. Allí, en ese corredor estrecho, la atmósfera se volvió casi irrespirable. El aire parecía cargado de un aroma a humedad y a tierra mojada, y cada paso que daba resonaba como un latido profundo en el silencio absoluto. En ese preciso instante, sentí la presencia nuevamente. No era una sensación física, pero sí algo que desafiaba la lógica, un conocimiento interno de que no estaba solo. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta y de la certidumbre de que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar mi percepción del mundo para siempre. Avancé despacio, con el corazón latiendo con fuerza, y en la penumbra apenas distinguí unas marcas en la pared. Parecían grabados antiguos, símbolos que no pertenecían a la modernidad. Cada trazo me recordaba que, a pesar de la tecnología y el avance, algunas cosas permanecen inalteradas, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse en ese lugar. La figura oscura se manifestaba de nuevo, desplazándose de manera sutil, pero siempre presente, como un recordatorio de que en la oscuridad se ocultan secretos que ni la ciencia puede explicar del todo. Esa noche, al finalizar mi turno, mientras salía de la mina, la sensación persistente me acompañó hasta mi casa. Me preguntaba si alguna vez lograría comprender lo que realmente había sucedido. ¿Era solo mi mente jugando trucos o había algo más en juego? Las dudas se enredaban con la realidad, y cada experiencia vivida en la mina me acercaba más a un abismo del cual no sabía si podría escapar. Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña mezcla de temor y fascinación. Decidí documentar cada detalle, cada instante en que la presencia se hacía sentir. Recorrí cada rincón, registrando con mi grabadora de voz y mi cámara, pero siempre terminaba con más preguntas que respuestas. La figura, siempre invisible a simple vista, parecía disfrutar del juego macabro de dejar pistas y desafiarme a descifrar sus orígenes. Mi escepticismo, que alguna vez fue mi refugio, se fue desmoronando poco a poco ante la evidencia tangible de algo que se movía entre las sombras. Con el paso del tiempo, la vida fuera de la mina continuó de manera normal. Los vecinos, las calles y el bullicio de la ciudad seguían su curso, ajenos a la lucha interna que libraba cada noche en las profundidades subterráneas. Pero para mí, cada minuto de calma era solo una tregua antes de enfrentar el misterio que se había convertido en parte de mi existencia. La rutina se transformó en una batalla constante entre la lógica y lo inexplicable, entre el deseo de entender y el miedo a lo desconocido. A veces me sorprendo pensando en aquellos primeros momentos en los que escuché mi nombre en la oscuridad. Ese instante fue el punto de quiebre, el comienzo de una espiral de incertidumbre que aún me persigue. No logro convencerme de que todo se deba a mi imaginación ni a una falla en el sistema. La realidad es mucho más compleja y, a la vez, aterradora. Con cada vuelta de la noche, siento que la mina guarda historias ocultas, relatos de vidas y de momentos que se han perdido en el tiempo, pero que aún claman por ser reconocidos. La figura oscura se ha vuelto parte de mi existencia, un recordatorio constante de que hay misterios en este mundo que desbordan cualquier explicación sencilla. La ciencia me dice que todo tiene una causa, una razón, pero ¿qué pasa cuando lo inexplicable se hace presente de manera tan tangible? Cada noche, al volver a casa, me enfrento a esa pregunta. Me pregunto si en algún rincón de esa mina olvidada por la modernidad se esconde una historia de traición, dolor o simplemente de un alma en pena que aún busca redención. No tengo respuestas, solo un cúmulo de vivencias que me han transformado y que, de alguna forma,
me han forzado a mirar el pasado con un nuevo entendimiento. Es curioso cómo el temor puede coexistir con la curiosidad. Mientras algunos huyen de lo desconocido, yo me encuentro cada noche esperando la aparición de esa figura, intentando descifrar sus intenciones. No es una obsesión morbosa, sino una búsqueda de significado en medio de lo inexplicable. Y es que, en la oscuridad de la mina, descubrí que la tradición y la historia de un lugar pueden influir en el presente de formas que nunca imaginé. Hoy, mientras escribo estas líneas en un cuaderno ya gastado, me doy cuenta de que la experiencia me ha cambiado de maneras que jamás habría pensado. La sombra en la mina dejó de ser solo un fenómeno inexplicable y se transformó en una metáfora de lo que significa enfrentar lo desconocido, el choque entre la razón y la intuición, entre la seguridad del conocimiento y la incertidumbre del misterio. Cada noche, mientras realizo mi ronda, la figura sigue allí, en el límite de la visión, recordándome que hay fuerzas que trascienden nuestra comprensión y que, a veces, lo que parece imposible se convierte en la realidad más palpable. Ahora, al volver a mirar las grabaciones, no encuentro solo una imagen perturbadora, sino la evidencia de que la mina, con sus antiguos pasillos y cámaras olvidadas, es un escenario donde lo inesperado se mezcla con lo cotidiano. No me arrepiento de haber vivido esta experiencia, al contrario, me ha hecho replantear muchas de mis certezas y valorar el peso de las historias que se esconden en los rincones del mundo. Esa noche en que mi nombre fue llamado en la oscuridad no marcó solo el inicio de un misterio, sino el comienzo de una vida en la que aprendí a escuchar, a observar y a aceptar que hay preguntas sin respuestas inmediatas. Cada día que pasa, mi experiencia se vuelve una parte inseparable de quién soy. La presencia en la mina no solo me recordó la fragilidad de nuestro entendimiento, sino que también me enseñó que la tradición y las raíces de un lugar pueden ocultar secretos que desafían la modernidad. La figura oscura, sin intención maliciosa aparente, actúa como un vínculo entre el pasado y el presente, como si quisiera comunicar algo que va más allá de lo evidente. Hoy, con la luz del día colándose a través de las ventanas y disipando las sombras de la noche, me pregunto si en algún lugar de la historia de esa mina existe una respuesta. Mientras continúo mi vida, sigo llevando conmigo la certeza de que, en el mundo, aún hay misterios que desafían la lógica y que, a veces, lo inexplicable se hace tan real que obliga a replantearse todo lo que se creía saber. Y es que, al final, lo que verdaderamente importa no es comprender cada detalle, sino aprender a vivir con la incertidumbre y a encontrar belleza en lo inexplicable. Cada vez que camino por esas antiguas galerías, recuerdo que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un territorio donde se esconden historias olvidadas y donde lo inexplicable se manifiesta sin pedir permiso. Así, mientras avanzo en mi rutina, llevo en el alma la firme convicción de que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta y que la experiencia de enfrentarlos es, en sí misma, una lección de humildad y valentía. Este relato no es solo una crónica de noches inquietantes en una mina olvidada por el tiempo, es también un recordatorio de que en nuestro mundo moderno, la tradición y el misterio aún pueden convivir. La sombra que me sigue no es un ente maligno, sino un vestigio de un pasado que se niega a ser olvidado. Y aunque a veces me cuestiono la realidad de mis experiencias, una cosa es segura, cada vez que escucho mi nombre en la oscuridad, siento que algo, allá en la penumbra, me observa y me invita a descubrir la verdad oculta entre las sombras de la mina. La vida sigue, y con ella, mis noches en las que la rutina se mezcla con lo inexplicable. Aunque la figura nunca ha mostrado intención de dañarme, su presencia es un recordatorio constante de que, en el fondo, la realidad es mucho más compleja de lo que a simple vista se puede imaginar. En el cruce de la modernidad y la tradición, aprendí que hay fuerzas que van más allá del control humano y que, a veces, es necesario aceptar lo que no se puede comprender del todo. Así es como mi existencia se transformó en una búsqueda constante de respuestas en medio de lo que parece ser un laberinto sin salida. Y aunque el miedo y la incertidumbre puedan invadir mis pensamientos, también encuentro en ello una extraña forma de consuelo, sabiendo que, en cada noche oscura, la línea entre lo real y lo inexplicable se difumina y me invita a explorar un mundo lleno de misterios y secretos. En definitiva, mientras la mina guarda sus secretos y la figura continúa llamándome en la oscuridad, yo sigo aquí, entre la tradición y la modernidad, aprendiendo a convivir con lo inexplicable y aceptando que, a veces,
Las respuestas más profundas se esconden en los rincones donde la lógica se rinde ante el misterio. Luces que engañan. La noche en la mina de Durango parecía tener vida propia. Mi nombre prefiero guardármelo, pero trabajé allí, en un lugar que se rumoraba estaba maldito. Desde el primer día, algo en ese sitio se sentía diferente, casi como si el aire mismo guardara secretos oscuros. Lo que siempre me dio miedo eran unas luces que aparecían en la entrada de los túneles. Flotaban como si fueran lámparas, pero cuando alguien se acercaba, se apagaban y el ambiente se transformaba, volviéndose extrañamente gélido. Recuerdo aquella primera vez en que las vi. Era una madrugada fría y solitaria, y yo, en mi rutina nocturna, recorría los pasillos angostos y llenos de polvo. En la entrada de uno de los túneles, mi linterna enfocó algo brillante que se movía de forma inusual. Me detuve en seco, incapaz de apartar la vista. Las luces parecían flotar sin rumbo, desafiando toda explicación lógica, como si una fuerza desconocida se empeñara en mostrarse justo cuando uno menos lo esperaba. La sensación de inquietud se apoderó de mí, algo en ese brillo parecía advertir de un peligro inminente. Durante semanas, esas luces se convirtieron en la obsesión de mis turnos. Cada vez que recorría los pasillos, las buscaba con la esperanza de descifrar su origen, pero siempre que me acercaba, se apagaban en un parpadeo, dejando tras de sí un vacío imposible de ignorar. Un viejo guardia, cuyos años en la mina se notaban en cada arruga de su rostro y en la manera lenta de moverse, me advirtió una vez sin rodeos: no la sigas, porque no vuelves. En ese momento, descarté sus palabras como superstición de alguien que había pasado demasiado tiempo en ese ambiente hostil. Pensé que la advertencia era solo un intento de asustar a los novatos, pero mi incredulidad se desvaneció con el tiempo. Todo cambió una madrugada cuando, movido por una mezcla de valentía y temeridad, decidí seguir esas luces. Mientras caminaba hacia la entrada de uno de los túneles más recónditos, vi cómo el brillo se desvanecía al poco de empezar a acercarme. A cada paso, el ambiente se volvía más frío y la humedad parecía impregnarse en cada rincón. La linterna en mi mano titilaba al compás de mi acelerado latido, y el silencio de la mina se rompía únicamente por el retumbar lejano de las máquinas de extracción. Avancé con cautela, manteniendo la mirada fija en el punto donde la luz había estado momentos antes, pero allí no quedaba nada, solo una penumbra que parecía engullirlo todo. El ambiente se volvió pesado, y mis pies parecían moverse de forma casi automática, guiados por una fuerza invisible que me empujaba a seguir adentrándome en la oscuridad. Mientras recorría el túnel, la sensación de inquietud se transformaba en una mezcla de asombro y temor. Cada paso revelaba paredes marcadas por el paso del tiempo, con vetas y grietas que parecían contar historias de accidentes y tragedias pasadas. La mina, en su silenciosa inmensidad, era como un enorme mausoleo de recuerdos y olvidos. Con el paso de los días, mi curiosidad se volvió obsesiva. Empecé a anotar cada aparición de las luces en un pequeño cuaderno que llevaba conmigo en cada turno. Dibujaba esquemas, anotaba la hora exacta y la ubicación precisa, tratando de encontrar algún patrón que diera sentido a aquello. La ciencia y la lógica me dictaban que debía haber una explicación racional, alguna anomalía en el sistema eléctrico o un reflejo provocado por algún objeto metálico. Sin embargo, los datos no coincidían con ninguna falla técnica que pudiera explicarlo. La luz aparecía de forma intermitente y en lugares donde no se esperaba encontrarla, como si respondiera a una voluntad propia. La tensión se incrementó aún más tras la desaparición de un compañero. Un hombre callado, con el que apenas intercambiábamos palabras, decidió seguir las luces una noche. Algunos decían que era impulsado por una curiosidad morbosa, otros sugerían que buscaba alguna señal que justificara las leyendas que circulaban en la mina. Yo seguí sus pasos con el corazón en un puño, observando desde la distancia cuando se internó en un pasillo poco transitado. Minutos después, su figura se esfumó en la oscuridad y a pesar de las intensas búsquedas, jamás lograron dar con él. La noticia recorrió la mina y el miedo se asentó de forma tangible entre todos. La desaparición de mi compañero era la confirmación de que aquello no podía ser solo fruto de la imaginación.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el temor se mezclaba con la determinación de descubrir la verdad detrás de aquellas luces. Por otro, la tristeza de ver cómo la desaparición de un hombre marcaba el destino de un grupo de trabajadores acostumbrados a lidiar con el peligro diario. La mina de Durango, con su fachada de rutina industrial, se había transformado en un escenario de fenómenos inexplicables, un lugar en el que la vida parecía pender de un hilo invisible. Durante mis turnos, cada rincón de la mina me hablaba de tragedias pasadas. Me detenía en cada entrada de túnel, en cada esquina oscura, y recordaba las advertencias del viejo guardia. Cada línea en las paredes, cada mancha de humedad, me parecía un mensaje del pasado, una advertencia que no podía ignorar. La sensación de que algo me observaba se intensificaba a medida que avanzaba, y el miedo se transformaba en una mezcla de respeto y temor ante lo desconocido. La idea de seguir las luces, a pesar de las advertencias, me tentaba como si fueran la llave para desentrañar un misterio enterrado en lo más profundo de la mina. Con el tiempo, comencé a notar que las luces parecían no solo aparecer en las entradas de los túneles, sino también en lugares donde jamás se esperaría ver algo semejante. En un corredor lateral, la linterna reveló un destello que se movía con rapidez entre las vigas de soporte, como si buscara algo o a alguien. En otra ocasión, mientras recorría una zona en desuso, la luz se materializó por un instante sobre una vieja maquinaria, tan real que pude distinguir la forma de lo que parecía un objeto suspendido en el aire. Cada vez que la observaba, mi mente se debatía entre la lógica y el terror, incapaz de aceptar que la realidad pudiera ser tan extraña sin tener una explicación tangible. Mi obsesión por descubrir la verdad me llevó a realizar búsquedas en los archivos antiguos de la mina. Entre documentos polvorientos y notas olvidadas, encontré referencias a accidentes y derrumbes que se remontaban a décadas atrás. Una de las historias más impactantes contaba sobre un suceso en el que varias lámparas de señalización se habían activado sin razón aparente, justo antes de un colapso que dejó varias víctimas. Aunque los informes técnicos se limitaban a describir fallas eléctricas, en los testimonios de algunos veteranos se hablaba de presencias inexplicables y de luces que parecían guiar a los trabajadores hacia su destino fatal. Cada dato, cada pequeña anécdota, se sumaba a la incertidumbre que me envolvía. No podía evitar pensar que aquello era mucho más que una falla técnica. La mina era un lugar donde las tragedias parecían repetirse y donde las advertencias del pasado se manifestaban en formas que desafiaban toda explicación racional. La mezcla de tecnología moderna y leyendas antiguas creaba un ambiente en el que lo inexplicable se sentía cercano y amenazador. Una noche, mientras recorría un túnel particularmente desolado, mi linterna captó una luz que se deslizaba a lo largo del techo, como si siguiera un camino invisible. La frialdad del ambiente se intensificó y, por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. Con una mezcla de temor y determinación, avancé sin apartar la mirada de aquella señal luminosa. Cada paso me llevaba más adentro de la oscuridad, y cada rincón revelaba detalles que parecían haber sido escritos por el destino. La sensación de ser guiado por algo que no se podía ver se volvió casi irresistible, y por un instante consideré ignorar las advertencias de mis instintos. Sin embargo, la memoria de la desaparición de mi compañero pesaba fuertemente en mi mente. La idea de seguir esas luces se había transformado en un dilema: por un lado, la necesidad de entender el misterio, y por el otro, el temor de perderme en un laberinto sin salida. Esa lucha interna se repetía noche tras noche, y el ambiente en la mina se volvía cada vez más opresivo. La tecnología moderna que utilizábamos para trabajar se sentía insuficiente para combatir una presencia tan inquietante, y la sensación de peligro se extendía como una sombra invisible por cada rincón del lugar. Finalmente, comprendí que había llegado el momento de enfrentar lo que esas luces representaban. La mina, con todas sus historias de tragedia, se mostraba como un ente viviente que guardaba en sus entrañas la memoria de cada víctima, de cada accidente olvidado. La determinación de no caer en la misma suerte que mi compañero me impulsó a estudiar cada detalle, a observar con rigor científico aquello que parecía desafiar la realidad. Mi cuaderno se convirtió en el testigo mudo de cada aparición, y cada anotación era una pequeña victoria en la batalla por descubrir la verdad. La experiencia me llevó a reevaluar mi relación con el miedo.
Comprendí que, a veces, lo que nos aterra no es tanto lo que aparece ante nuestros ojos, sino lo que representa el pasado olvidado y las heridas no sanadas. La mina de Durango se transformó en un escenario en el que el presente se fusionaba con tragedias antiguas, y cada luz que se encendía en la entrada de un túnel era un recordatorio de que, aunque tratemos de ignorar lo inexplicable, el pasado siempre encuentra la manera de volver a manifestarse. Ahora, mientras finalizo otro turno y me preparo para abandonar la mina, siento que he cambiado de forma irrevocable. La experiencia de enfrentar esas luces y de casi perderme en el laberinto subterráneo me ha enseñado que la curiosidad, aunque peligrosa, es a veces la única vía para honrar la memoria de quienes se han perdido. Cada paso que doy en la oscuridad es un homenaje a aquellos que ya no pueden hablar, una promesa silenciosa de que sus historias no serán olvidadas. La mina, con su aire frío y sus luces fugitivas, se ha convertido en un santuario de memorias, un lugar donde la tragedia y la esperanza conviven en una extraña armonía. La advertencia del viejo guardia resuena en mi mente cada vez que veo un destello brillante: no la sigas, porque no vuelves. Ahora entiendo que esas palabras llevan consigo una verdad tan dura como la realidad misma, una verdad que se revela en cada rayo de luz que desaparece, dejando tras de sí un vacío impenetrable. Hoy, mientras cruzo la entrada de la mina y la luz del amanecer empieza a desvanecer la penumbra de la noche, sé que aquello que viví allí en Durango marcará mi existencia para siempre. No es simplemente un relato de luces y desapariciones, sino la crónica real de un enfrentamiento con lo desconocido, una lucha por comprender que el pasado no se olvida y que, a veces, el miedo es la llave para descubrir verdades ocultas. La experiencia me ha mostrado que en cada destello de luz hay una historia esperando ser contada, y que cada advertencia, por tenue que parezca, encierra el eco de vidas que se han perdido en la inmensidad de la oscuridad. Así, mientras me alejo de la mina, me llevo conmigo la certeza de que la curiosidad y el miedo son dos caras de la misma moneda, y que solo enfrentándolos podemos entender el verdadero valor de la memoria y del respeto hacia lo que ya no está. La mina de Durango sigue siendo un lugar lleno de misterios, y las luces que una vez me causaron temor ahora son para mí símbolos de una historia que, aunque perturbadora, merece ser recordada. Esta es mi experiencia, un viaje a través de la oscuridad en el que aprendí que lo inexplicable se manifiesta en formas sutiles, y que la verdad, por muy oculta que esté, siempre encuentra la manera de revelarse en la penumbra. Cada noche, al encender mi linterna para iniciar mi turno, recuerdo la advertencia del viejo guardia y la trágica desaparición de un compañero. Esos hechos me acompañan como una lección permanente. En la búsqueda de respuestas, hay momentos en los que es mejor dejar ciertas preguntas sin respuesta, por el bien de la propia vida. Mientras la mina se va quedando atrás, el recuerdo de aquellas luces sigue vivo en mi mente, un recordatorio constante de que la historia del lugar es mucho más compleja de lo que parece. No es solo una cuestión de tecnología o de accidentes, es la manifestación de una herida antigua que se niega a sanar, de una memoria que se filtra a través de las grietas del tiempo. En cada destello, en cada parpadeo de luz, se esconde la historia de un pasado que exige ser recordado, y yo, que fui testigo de ello, cargaré con esa verdad por siempre. La mujer de los pies flotantes. Era el año 2017 cuando vi por primera vez a la mujer de blanco en la mina de Sinaloa. Aquella noche, mientras la oscuridad se adueñaba de cada rincón de aquel laberinto subterráneo, algo en la atmósfera me hizo detenerme en seco. Nunca pensé que una imagen pudiera marcar tanto mi existencia, pero lo que presencié se grabó en mi memoria de manera imborrable. Recuerdo perfectamente el instante, la madrugada era silenciosa, casi hipnótica, y la tenue luz de mi linterna apenas alcanzaba a revelar las texturas de las paredes húmedas y descascaradas del pasillo. Fue en ese preciso momento cuando noté un destello inusual, un brillo etéreo que emergía desde lo profundo del túnel. Sin dudar, me dirigí hacia esa fuente de luz, impulsado por una mezcla de intriga y temor que me hizo olvidar, aunque solo fuera por unos instantes, el peligro latente en cada paso. Al llegar a la entrada de un corredor poco transitado, vi la figura. Allí estaba, flotando suavemente como si desafiara las leyes del tiempo y del espacio, una mujer vestida completamente de blanco.
Su apariencia era casi perfecta, un rostro de rasgos delicados y ojos que parecían contener secretos de otra época, rodeada por una cabellera que se movía de manera sutil, como si el aire la acariciara. Por un momento, la belleza de su semblante me dejó sin aliento, pero al prolongar la mirada, la imagen se distorsionó de manera impactante. Aquellos rasgos bellos se transformaron en una visión macabra, su rostro se deformaba, adquiriendo la apariencia de una calavera, un recordatorio inquietante de la fragilidad de la vida y de lo inevitable de la muerte. Ese contraste tan violento me sumió en una confusión intensa. La dualidad de su imagen, primero encantadora y luego terrorífica, se desarrollaba ante mis ojos como una pesadilla surrealista. No sabía si se trataba de una ilusión de la mente o de algo genuinamente inexplicable, pero la sensación que experimenté fue tan poderosa que, a partir de ese momento, mi percepción de la realidad cambió para siempre. Durante los días siguientes, la imagen de la mujer de blanco se convirtió en el centro de mis pensamientos. Cada turno en la mina se transformaba en una experiencia donde el presente se mezclaba con el recuerdo de aquella aparición. Caminaba por los pasillos oscuros con una inquietud que no podía disipar, analizando cada sombra y cada luz que se deslizaba por las paredes. La imagen se presentía nuevamente en diferentes puntos, a veces era apenas un destello que parecía flotar cerca de la entrada de un túnel abandonado, otras veces se dejaba vislumbrar entre la maraña de cables y equipos en desuso. Siempre aparecía en la madrugada, cuando la mayoría de mis compañeros se refugiaban en la seguridad de sus hogares o en los descansos programados. La mina de Sinaloa, con sus largos pasillos y cámaras olvidadas, se había transformado en un escenario de incertidumbre. Cada rincón parecía guardar un secreto oscuro, un pasado que se resistía a ser enterrado y que encontraba su manifestación en esa figura enigmática. Mi curiosidad se volvió casi obsesiva. Empecé a recorrer la instalación con una determinación silenciosa, anotando mentalmente cada detalle, cada cambio en el ambiente, cada vibración inexplicable que sentía al pasar por determinados tramos. La lógica y la ciencia, que durante tanto tiempo me habían servido de ancla, parecían impotentes para explicar lo que sucedía en esa mina. Había algo en ese lugar que desafiaba toda explicación racional. No pasó mucho tiempo antes de que un hecho estremecedor confirmara mis peores temores. Un compañero, un hombre callado y reservado que siempre había mostrado cierto escepticismo ante las historias que circulaban por la mina, decidió aventurarse a acercarse a la figura. No se trataba de un acto imprudente, sino de una curiosidad que lo impulsó a buscar respuestas. Según las pocas informaciones que llegaban a oídos, él se internó en un corredor donde la imagen se hacía especialmente visible y, tras un breve encuentro con lo inexplicable, desapareció sin dejar rastro durante 3 largos días. Su ausencia se comentaba en voz baja entre los trabajadores y nadie pudo explicarlo de manera satisfactoria. Aquel episodio se convirtió en una advertencia silenciosa, una confirmación de que lo que habitaba en aquella mina no era fruto de la imaginación o de un simple fallo en el sistema. La desaparición de ese compañero dejó en mí una huella profunda. Comencé a notar en cada turno una atmósfera cargada, un ambiente en el que la presencia de la mujer de blanco parecía marcar cada instante. El miedo se mezclaba con una extraña fascinación. Por un lado, existía el terror a perderse en ese laberinto de sombras y apariciones, y por otro, la necesidad de entender qué historia se escondía detrás de esa figura. ¿Quién era realmente? ¿Qué tragedia había marcado su destino para condenarla a vagar por esos pasillos en una forma tan ambivalente, bella y macabra a la vez? Con el transcurrir del tiempo, me dediqué a investigar la historia de la mina y de aquellos hechos que parecían resonar en cada pared y en cada maquinaria oxidada. Revisé archivos, consulté informes antiguos y recorrí con cuidado cada rincón que pudiera albergar vestigios del pasado. Poco a poco, fui descubriendo que la mina tenía una historia plagada de accidentes y tragedias, algunos de ellos tan desgarradores que habían dejado cicatrices imborrables en la memoria de quienes aún trabajaban allí. En uno de los documentos más polvorientos, encontré una referencia a una mujer que, décadas atrás, había perdido la vida en un accidente terrible, en un derrumbe inesperado. La leyenda decía que, en el último momento, ella había intentado pedir ayuda, pero su grito quedó atrapado entre las rocas y el metal.
Desde entonces, su figura se había convertido en una especie de aparición que regresaba en las horas más solitarias de la noche. La idea de que una tragedia tan antigua pudiera resurgir y manifestarse de manera tan real me dejó perplejo. Cada vez que recordaba aquella primera noche, la imagen de la mujer de blanco y su transformación en una calavera se agolpaba en mi mente, recordándome que la belleza y la muerte a menudo conviven en una extraña simbiosis. La mina de Sinaloa, en su frialdad y su implacable rutina, se había transformado en un santuario de memorias olvidadas, un lugar en el que el tiempo parecía detenerse para permitir que los recuerdos dolorosos se manifestaran de forma palpable. La experiencia me llevó a cuestionar no solo mi percepción de la realidad, sino también la manera en que entendía la vida y la muerte. Cada vez que iniciaba mi turno, la incertidumbre me acompañaba como una sombra persistente. Caminaba por los pasillos con la convicción de que en cualquier momento la figura volvería a aparecer, marcando un instante de duda y desconcierto. La luz que la envolvía, tan etérea y a la vez tan perturbadora, se convertía en un recordatorio constante de que, en ese entorno, lo inexplicable era parte del día a día. A medida que pasaban las semanas, mi compromiso por desentrañar el misterio creció. Empecé a documentar cada detalle con precisión, la ubicación exacta de las apariciones, la intensidad del brillo, la temperatura del ambiente y el estado de las instalaciones. Mi cuaderno se llenó de anotaciones meticulosas, un intento por capturar la esencia de algo que parecía desafiar toda explicación racional. Observaba con detenimiento cada corredor, cada esquina en la que la figura se había dejado ver, buscando patrones o indicios que pudieran arrojar luz sobre su origen. La evidencia recopilada no podía ser ignorada. La mujer de blanco no era una mera alucinación ni un producto del cansancio mental. Había algo tangible en cada aparición, algo que se podía sentir en el aire y en el frío repentino que me invadía cuando me acercaba demasiado. La transformación de su rostro, de una belleza etérea a una visión lúgubre de huesos, se repetía con una precisión perturbadora. Era como si, en ese instante, la barrera entre el presente y un pasado trágico se hiciera casi imperceptible, permitiendo que lo que una vez fue humano se convirtiera en una sombra de su antigua existencia. La desaparición del compañero que se atrevió a acercarse a ella se convirtió en el hito que marcó un antes y un después en mi experiencia. Aquel suceso, que parecía sacado de una película de terror, me hizo replantear mi enfoque y mis prioridades. La mina, con toda su modernidad aparente, se revelaba como un depósito de historias olvidadas, donde cada accidente y cada pérdida se perpetuaban en la memoria del lugar. La mujer de blanco era, sin duda, el símbolo de esa acumulación de dolor y recuerdos que la mina había atesorado a lo largo de los años. Aunque las explicaciones racionales intentaban dar sentido a lo que veía, fallos eléctricos, reflejos de la luz o juegos de la mente, ninguna de ellas lograba abarcar la complejidad de lo que experimentaba. El ambiente, cargado de una tensión inusual, parecía alimentarse de la propia historia del sitio, haciendo que cada aparición se sintiera única y cargada de un significado profundo. La búsqueda de respuestas me llevó a explorar áreas restringidas, donde el paso del tiempo había dejado cicatrices visibles en forma de paredes agrietadas y maquinaria abandonada. En esos lugares olvidados, la mujer de blanco se hacía notar con mayor intensidad, como si supiera que había sido hallada por aquellos que estaban dispuestos a ver la verdad oculta tras el velo de lo cotidiano. Cada noche en la mina era una nueva batalla interna. La lucha por entender y por aceptar que, en medio de la rutina diaria, la presencia de lo inexplicable se manifestaba con tanta claridad. El miedo, la fascinación y la tristeza se entrelazaban en mi interior, creando un torbellino de emociones que me empujaban a seguir buscando, a no conformarme con la ignorancia. Aprendí a recorrer los pasillos con un nuevo respeto, consciente de que cada rincón podía guardar una historia de dolor y pérdida, una historia que merecía ser reconocida, por más inquietante que fuera. Hoy, mientras repaso mentalmente aquellos años y cada detalle grabado en mi memoria, comprendo que la experiencia en la mina de Sinaloa cambió mi forma de ver el mundo. La imagen de la mujer de blanco, con su belleza inicial y la transformación abrupta de su rostro, es ahora parte de mi historia personal. Esa figura, que se desvanecía en el aire y volvía a aparecer sin previo aviso, simbolizaba el límite entre lo tangible y lo intangible, entre lo que vivimos y lo que se pierde en el olvido del tiempo.
La mina sigue operando con su rutina inalterable, pero para mí dejó de ser un simple lugar de trabajo y se transformó en un santuario de memorias y advertencias. Cada vez que inicio mi turno, el recuerdo de aquella aparición me recuerda la fragilidad de la existencia y la importancia de no olvidar las tragedias que quedaron atrás. La búsqueda de respuestas se ha convertido en una misión personal, una forma de honrar a quienes, como mi compañero desaparecido, se atrevieron a desafiar lo que no se puede explicar. La experiencia me enseñó que la belleza y la fealdad pueden convivir en una sola imagen y que, en ocasiones, lo que parece una visión encantadora puede ocultar un mensaje de dolor y pérdida. La mujer de blanco es un reflejo del pasado, una manifestación de la memoria que se niega a ser borrada por el paso del tiempo. En cada aparición, en cada momento en que la veo flotar por los pasillos de la mina, siento que hay una historia que necesita ser contada, una historia que se esconde en la penumbra y que reclama ser recordada. Mientras continúo con mi rutina, cada paso me lleva a profundizar en esa dualidad, en esa mezcla de vida y muerte que se esconde en cada rincón de la mina. La sensación de que la presencia puede estar observándome, de que en cualquier instante podría volver a transformarse, me acompaña y me empuja a ser más consciente del valor del tiempo y de la fragilidad humana. Aunque el mundo exterior sigue con su ritmo incesante, en esos túneles el pasado y el presente se funden en una danza perpetua, y yo me he convertido en el testigo silencioso de esa mezcla que desafía toda explicación. Ahora, al concluir otro turno y al prepararme para abandonar la mina, me invade una sensación de aceptación y asombro. He aprendido a convivir con el misterio, a ver en cada destello de luz la huella de una historia que no puede ser olvidada. La mujer de blanco, con su imagen cambiante y su presencia intermitente, me recuerda que la vida es un tejido de momentos y de memorias, y que incluso lo más aterrador puede ser una ventana hacia una verdad olvidada. Esta es mi crónica, el relato de un hombre que, en el año 2017, se encontró cara a cara con lo inexplicable en la mina de Sinaloa. Cada madrugada, al caminar por esos pasillos fríos y cargados de historia, revivo el instante en que la belleza se transformó en terror y comprendo que la memoria del pasado es una fuerza que nunca se extingue. Mi experiencia me ha enseñado que, a veces, la verdad se oculta en la penumbra, esperando a que alguien valiente se atreva a descubrirla, y que el límite entre la vida y la muerte es tan difuso como la imagen de una dama que, al mirar fijamente, revela el rostro de una calavera. Mientras sigo mi camino, dejando atrás la mina y llevando conmigo cada lección aprendida, sé que la presencia de aquella figura no se desvanecerá con el tiempo. Permanecerá en mi memoria como un recordatorio constante de que el mundo es mucho más complejo y misterioso de lo que la rutina diaria nos permite imaginar. La Dama del Olvido, como llegué a llamarla en mis pensamientos, es ahora parte de mí, una historia que contaré sin temor a enfrentar la dualidad de la existencia y a reconocer que, en cada destello de luz en la penumbra, se esconde una vida que clama por ser recordada. El lamento bajo la tierra. Nunca imaginé que una asignación en la mina pudiera cambiar mi forma de ver el mundo. Era el año 2013 cuando me asignaron como guardia en una mina en Chihuahua. Al principio, todo transcurría de forma normal, casi rutinaria, y jamás habría imaginado que las noches se transformarían en un escenario de pesadilla. Durante los primeros días, mis turnos transcurrían sin incidentes, caminaba por los pasillos oscuros y polvorientos, revisando cada rincón con la certeza de que la seguridad era lo primordial. La mina estaba llena de maquinaria vieja y desgastada, y la luz parpadeante de las lámparas parecía tener vida propia en ocasiones, proyectando sombras extrañas en las paredes. Fue en esas largas noches, cuando la mayoría dormía en la ciudad, que comencé a notar algo inquietante. Al caer la madrugada, cuando la mina parecía adentrarse en un sueño profundo, un sonido inusual se instaló en mi mente. Al principio, creí que se trataba del viento colándose por alguna grieta o del murmullo de la maquinaria en reposo. Pero pronto, el murmullo se transformó en algo mucho más perturbador, llantos que parecían provenir de los túneles cerrados, lugares a los que ni siquiera se atrevía a adentrarse el resto del personal. Esa sensación de escuchar un lamento que se escapaba de la penumbra me hizo detenerme en seco y prestar más atención a lo que sucedía a mi alrededor.
Una madrugada, mientras realizaba mi ronda habitual por un sector olvidado de la mina, mi linterna se posó en un corredor que había sido clausurado por seguridad hacía años. La luz temblorosa resaltaba cada detalle del camino, el óxido en las paredes, el polvo acumulado y unas manchas que parecían marcar la historia de algún trágico suceso. En ese preciso instante, el llanto se intensificó y se mezcló con el retumbar lejano de las máquinas, creando una atmósfera de inquietud indescriptible. Con cada paso que daba, mi mente se inundaba de preguntas y un temor silencioso, pero decidí continuar, impulsado por la necesidad de comprender lo que mis oídos parecían negarme. Fue en ese mismo corredor donde lo vi. En la penumbra, apenas iluminada por la tenue luz de mi linterna, apareció la figura de una mujer vestida de negro. Su presencia era impactante y, al mismo tiempo, trágica. Lo que más me llamó la atención fue su rostro. No era una cara cualquiera, sino una calavera que parecía haber sido tallada en la piedra. La mirada de esa figura, fija y ausente, me inundó de una mezcla de terror y compasión. Por un instante, el tiempo se detuvo y en mi interior se gestó la certeza de que algo inexplicable había llegado a ese lugar. Extendí mi mano, como intentando alcanzar a esa aparición, esperando, quizá, poder devolverle la paz. Pero en el momento en que mi linterna enfocó su rostro, la figura se desvaneció sin dejar rastro, dejando únicamente el eco de un llanto que se desvanecía en la oscuridad. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Había sido real o solo un juego de luces y sombras? ¿Por qué había aparecido en ese instante, en ese lugar prohibido? La incertidumbre y el miedo se apoderaron de mí, pero también lo hizo la determinación de entender lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, mientras repasaba mentalmente cada detalle de la noche anterior, un minero mayor se acercó a mí con una expresión sombría. Sin pronunciar palabra alguna, me mostró con gestos lo sucedido. Sabía que no era la primera vez que alguien mencionaba aquel fenómeno. El hombre, con la voz llena de pesar, me hizo entender que esa área había sido el escenario de una tragedia olvidada por muchos. Había sucedido hace años, una mujer había quedado atrapada en un derrumbe durante una operación minera y, a pesar de los esfuerzos, nadie había logrado rescatarla a tiempo. Desde ese día, su imagen se aparecía en el lugar, como un lamento eterno, buscando ayuda y justicia para su dolor. El relato me impactó profundamente. La idea de que una tragedia del pasado pudiera manifestarse de forma tan tangible me dejó con el alma inquieta. Durante los días siguientes, el llanto se hizo más frecuente y, con él, la sensación de que la mina guardaba un secreto que debía ser desvelado. Cada vez que iniciaba mi ronda nocturna, prestaba especial atención a los pasillos clausurados y a los rincones oscuros, con la esperanza de ver de nuevo aquella figura inexplicable. Mi corazón latía con fuerza cada vez que percibía el sonido desgarrador de la mujer, y cada aparición parecía recordarme que el pasado nunca se olvida. Decidí entonces investigar más a fondo la historia de la mina. Con permiso del encargado, revisé antiguos expedientes y documentos que relataban incidentes ocurridos en la instalación. Encontré informes que mencionaban fallos en la estructura del túnel clausurado y notas dispersas sobre accidentes laborales que habían dejado secuelas profundas en el ambiente de trabajo. La mayoría de esos registros estaban llenos de datos fríos y técnicos, pero en medio de ellos se destacaba la mención de aquel derrumbe fatal, el que cobró la vida de una mujer que, según decían, había buscado ayuda en vano. La noticia se repetía en notas de prensa locales y, a pesar de los años, parecía seguir viva en la memoria de quienes habían trabajado allí. El conocimiento de aquella tragedia me llenó de una mezcla de pesar y determinación. Quería entender por qué la mujer aparecía en mis rondas, qué buscaba con esos llantos y qué podía hacer para apaciguar su pena. Cada noche se convertía en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre. El retumbar lejano de las máquinas y el sonido de mis pasos en los pasillos se mezclaban con una presencia invisible que parecía velar por la historia olvidada. La atmósfera en la mina se volvió casi tangible, y cada rincón parecía tener una memoria que no quería ser olvidada. Una madrugada, mientras recorría el sector abandonado, me encontré nuevamente en el mismo corredor clausurado. Esta vez, la sensación era aún más intensa.
El aire parecía cargado con una energía especial y cada gota de humedad que se deslizaba por las paredes me recordaba el paso del tiempo y la tragedia que allí había ocurrido. Con la linterna en mano, avancé lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba a una verdad oculta. La atmósfera se volvió densa y el único sonido era el de mis pasos, acompañados de un llanto que, aunque lejano, llenaba el espacio con una carga emocional que no podía ignorar. En ese instante, sentí una mezcla de temor y compasión. Mi mente se debatía entre la lógica y el sentimiento, entre la necesidad de comprender y el miedo a enfrentar la realidad. La imagen de la mujer de negro, con su rostro de calavera, se presentó una vez más ante mí, y esta vez no desapareció tan rápido. Permaneció en la penumbra, inmóvil, como si quisiera que mi mirada se clavara en ella para captar el mensaje que traía consigo. Durante varios largos segundos, la observé, tratando de descifrar el significado de aquella manifestación. No se comunicaba con palabras ni gestos, pero su presencia hablaba por sí sola, contando una historia de dolor, abandono y la búsqueda desesperada de ayuda. Esa experiencia me marcó de manera profunda. Comprendí que la mina no era solo un lugar de trabajo, sino también un testigo silencioso de tragedias pasadas, un escenario donde el tiempo parecía detenerse y las heridas del ayer seguían abiertas. Mi trabajo como guardia adquirió un nuevo significado, y cada noche me esforzaba por ser más atento a los detalles, con la esperanza de encontrar pistas que me ayudaran a desvelar el misterio. Empecé a llevar un registro de cada aparición, anotando la hora, el lugar exacto y la intensidad de los sonidos, tratando de trazar un patrón en aquello que, a simple vista, parecía caótico. Con el paso de las semanas, la historia se volvió más compleja. Algunos compañeros de trabajo, a pesar de sus años de experiencia en la mina, admitieron en silencio que habían sentido la presencia de la mujer en otros sectores, y que el sonido de los llantos había comenzado a convertirse en una especie de advertencia en las noches más silenciosas. La atmósfera se volvió tan pesada que era casi imposible ignorarla. Cada rincón, cada pared descascarada, parecía guardar un pedazo de esa tragedia, y la mujer de calavera se presentaba como la encarnación de un dolor que no había encontrado descanso. La búsqueda de respuestas me llevó a explorar zonas que estaban prohibidas para el personal. Con sumo cuidado y armado únicamente con mi linterna, me adentré en túneles que el tiempo y la negligencia habían relegado al olvido. Allí, en la soledad de pasillos olvidados, encontré señales de que la tragedia había dejado huella en cada superficie, marcas de mano, herramientas abandonadas y restos de equipos oxidados que parecían contar una historia silente. La sensación de estar en un lugar impregnado de recuerdos trágicos era abrumadora y cada paso me recordaba que la muerte, de alguna forma, había dejado su impronta en esas paredes. Una noche, en uno de esos túneles olvidados, mi linterna captó algo que me hizo detenerme en seco. Una sombra se deslizó con lentitud por el borde de mi visión y, aunque no pude distinguir rasgos en ella, la imagen me pareció inquietantemente familiar. Mi corazón se aceleró al pensar en la mujer que había visto tantas veces. No era la primera vez que percibía esa presencia, pero esta vez se sentía más cercana, casi tangible, como si estuviera tratando de invitarme a descubrir algo que iba más allá de mi entendimiento. Permanecí quieto, inmóvil, dejando que la penumbra y los lamentos del pasado hablaran por sí solas. En ese instante, comprendí que la mina estaba llena de secretos que nadie se atrevía a explorar. La tragedia de aquella mujer, atrapada en el derrumbe, se había convertido en un grito silencioso que resonaba en cada rincón del lugar. Yo, que había llegado como un simple guardia, me vi obligado a asumir el papel de testigo y custodio de una historia de dolor y abandono. La búsqueda de respuestas se transformó en una misión personal, no se trataba solo de documentar lo inexplicable, sino de rendir homenaje a una vida que terminó en circunstancias trágicas y de intentar darle el descanso que nunca tuvo. Cada vez que la madrugada caía sobre la mina, el ambiente se cargaba de una atmósfera que no podía ser ignorada. Los llantos y el retumbar de las máquinas se fusionaban en una melodía triste, un recordatorio constante de que la muerte y la memoria estaban entrelazadas en ese lugar. La figura de la mujer, con su rostro esculpido en calavera, se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana y en un recordatorio de que las tragedias del pasado pueden manifestarse de formas que desafían la lógica.
Mientras seguía recorriendo los túneles, fui adquiriendo una nueva perspectiva sobre mi trabajo. Cada turno se transformaba en una especie de vigilia, una espera constante por descubrir algo que trascendiera la rutina diaria. La mina, con sus sombras y sus rincones olvidados, se volvió para mí un escenario en el que el pasado no solo se recordaba, sino que reclamaba ser reconocido. La mujer atrapada en el derrumbe no buscaba venganza, sino un reconocimiento de su dolor y una ayuda para liberarse de aquella condena invisible. Con el paso de los meses, mis noches se llenaron de un compromiso inquebrantable con la verdad. Registré cada detalle, cada sonido, cada aparición, con la esperanza de que, algún día, los responsables de aquel accidente olvidado descubrieran la magnitud del dolor que había quedado impregnado en la mina. Mi linterna se convirtió en mi compañera fiel, iluminando no solo los caminos oscuros, sino también los recovecos de una historia que necesitaba ser contada. Cada noche, al concluir mi turno, me retiraba con la sensación de haber presenciado algo que iba más allá de lo tangible, algo que me obligaba a replantear la manera en que veía la vida y la muerte. Finalmente, comprendí que el lamento de la penumbra era un llamado a no olvidar, a reconocer que las tragedias del pasado dejan cicatrices que, aunque invisibles a simple vista, moldean la esencia de los lugares y de las personas que los habitan. La mina en Chihuahua se convirtió en el escenario de una realidad dual, por un lado, la frialdad y la rutina de un trabajo nocturno, y por otro, la memoria viva de un dolor olvidado, expresado en llantos que retumbaban en cada corredor clausurado. Hoy, mientras repaso mentalmente aquellos años y me preparo para iniciar un nuevo turno, siento que la mina me ha cambiado para siempre. La figura de la mujer, con su rostro de calavera, sigue visitándome en mis pensamientos, recordándome que cada rincón oscuro guarda una historia que merece ser escuchada. Mi labor como guardia dejó de ser simplemente un empleo, se convirtió en un compromiso con la memoria y con el respeto hacia aquellos que, a pesar de su trágico final, siguen clamando por ser reconocidos. La experiencia me enseñó que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que aparenta. La lucha por desvelar los misterios de la mina en Chihuahua me hizo entender que, en ocasiones, es necesario enfrentar el pasado para poder avanzar en el presente. Aunque la noche traiga consigo el dolor y el recuerdo de tragedias pasadas, también ofrece la oportunidad de rendir homenaje a quienes sufrieron y de buscar, en medio de la oscuridad, una luz que nos permita sanar. Esta es mi historia, la de un hombre que, desde 2013, aprendió a escuchar los lamentos del pasado y a comprender que la memoria es una fuerza poderosa. Mientras la mina guarda sus secretos y la figura de aquella mujer sigue apareciendo en las madrugadas, yo continúo mi labor con el firme propósito de no olvidar y de honrar la verdad oculta tras cada rincón oscuro. El lamento de la penumbra se ha convertido en mi compañero de ruta, una presencia silenciosa que me impulsa a explorar los límites entre lo tangible y lo intangible, y a aceptar que algunas heridas necesitan ser reconocidas para poder encontrar la paz. Con cada turno nocturno, avanzo entre sombras y luces, llevando conmigo el recuerdo de aquella tragedia que marcó la historia de la mina. No es un relato de terror en el sentido convencional, sino la crónica real de una vida transformada por la revelación de un dolor que, a pesar del tiempo, sigue clamando por ayuda. La mina en Chihuahua se ha convertido en un santuario de memorias, y yo, su guardián, he aprendido a vivir con la certeza de que el pasado nunca muere, sino que permanece, esperando ser reconocido en cada llanto que resuena en la oscuridad. El niño que nunca se fue. Me llamo José Luis, soy de Sonora y tengo 42 años. Jamás imaginé que una noche de trabajo en la mina se convertiría en una experiencia que marcaría mi vida para siempre. Todo empezó cuando, en plena oscuridad, vi algo imposible, la figura de un niño de unos 10 años, jugueteando entre las imponentes maquinarias que retumbaban con fuerza en el subsuelo. Esa noche, mientras el resto de la mina dormía en un silencio que parecía roto solo por el retumbar constante de las máquinas, mi atención se vio atrapada por una imagen inexplicable. La visión apareció de la nada, entre la penumbra y la luz parpadeante de las lámparas, y en un instante, mi mente no pudo evitar sentirse perturbada. Con la adrenalina acelerando mi pulso, me acerqué con cautela a aquel rincón olvidado, donde el niño se perdía en un juego que desafiaba toda lógica. Al principio,
Pensé que se trataba de una ilusión óptica, una mezcla de sombras y luces que mi imaginación había fabricado. Pero cuando me acerqué, la figura parecía real, vestía ropa antigua, y su mirada vacilante transmitía una mezcla de inocencia y tristeza que me conmovió profundamente. Sin perder tiempo, me lancé a intentar sacarlo de aquel entorno peligroso, pues sabía que la seguridad era lo primero en un lugar tan lleno de riesgos. Sin embargo, en el preciso instante en que extendí mi mano, el niño se desvaneció ante mis ojos, como si se hubiera fundido con la oscuridad misma. Quedé paralizado en medio de la mina, con la sensación de que la realidad se había torcido y modificado a mi alrededor. Caminé sin rumbo, tratando de entender lo que había ocurrido, mientras la incertidumbre se apoderaba de mi mente. Durante los días siguientes, cada paso que daba en la mina se impregnaba del recuerdo de esa noche. Las risas infantiles, que parecían provenir de algún lugar oculto entre las sombras, me acompañaban en cada recorrido, recordándome que lo inexplicable estaba presente. No pasó mucho tiempo antes de que me encontrara con un viejo minero, un hombre que había dedicado su vida a este lugar y cuyos ojos reflejaban el peso de incontables historias. Con la mirada perdida y una voz que traía consigo el cansancio de muchos años de trabajo, me reveló una historia que parecía salida de algún libro olvidado. Según él, muchos compañeros habían afirmado ver al niño en algún momento, y su relato hablaba de una tragedia ocurrida décadas atrás. El niño, según contaba, había perdido la vida en un terrible accidente, aplastado por la maquinaria, mientras buscaba a su padre. Desde entonces, se decía que su espíritu permanecía en la mina, repitiendo su juego como un intento desesperado de encontrarlo. Esa revelación me golpeó con una fuerza inesperada. No era solo mi imaginación, algo en la mina tenía una historia oscura y triste que se rehusaba a quedar enterrada en el olvido. Cada vez que el retumbar de las máquinas se mezclaba con las risas infantiles, me sentía transportado a un pasado doloroso, a una época en la que el trabajo en la mina cobraba un significado distinto, lleno de peligros reales y tragedias que se llevaban a las almas sin piedad. La sensación de soledad se apoderaba de mí en esos momentos, pero al mismo tiempo, un extrañísimo impulso me empujaba a buscar respuestas, a tratar de entender ese misterio que desafiaba la lógica y las leyes de la naturaleza. Decidí entonces que no podía quedarme de brazos cruzados. Comencé a investigar la historia de la mina y a recopilar datos de archivos antiguos, hablando con otros trabajadores y revisando documentos olvidados en las estanterías polvorientas del lugar. La investigación me llevó a descubrir que la tragedia del niño había sido confirmada por registros oficiales, pero los detalles nunca se habían aclarado por completo. La búsqueda del padre parecía ser la clave de todo, y con cada nueva pista, la incertidumbre se mezclaba con una inquietud que me impulsaba a adentrarme cada vez más en el misterio. Cada recorrido por la mina se transformaba en una travesía entre el presente y un pasado que no lograba desaparecer. Los pasillos estrechos y oscuros, iluminados solo por la tenue luz de los focos, parecían esconder secretos a cada paso. Sentía que algo me observaba en cada recodo, como si la mina misma quisiera contarme su triste historia. Las máquinas seguían su incansable labor, pero en sus ruidos mecánicos se mezclaban las risas juguetonas y un ambiente de melancolía que se extendía por todo el lugar. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, noté que las risas se intensificaban, casi desafiándome a seguir investigando. Decidí dirigirme hacia un sector poco transitado de la mina, un área que, según algunos viejos trabajadores, había sido escenario de incidentes en el pasado. Con cada paso, la atmósfera se tornaba más densa y la sensación de estar acompañado por presencias invisibles se hacía ineludible. La monotonía del trabajo se rompía en ese instante, dando paso a una experiencia que parecía pertenecer a otro mundo. En ese lugar, rodeado de antiguas estructuras y herramientas oxidadas, me encontré con signos que sugerían una tragedia largamente olvidada. Entre paredes desconchadas y grietas en el concreto, noté marcas y símbolos que parecían haber sido grabados por manos temblorosas y desesperadas. Todo en el entorno me recordaba que la mina había sido testigo de dolor, pérdida y, sobre todo, de una historia que se rehusaba a descansar en paz. Fue en ese preciso momento que comprendí que cada rincón de ese lugar tenía una memoria, una voz que clamaba por ser escuchada. La figura del niño se presentó de nuevo,
pero esta vez su presencia fue acompañada por la sensación de un llamado profundo, casi melancólico. Me sentí atraído hacia el centro de aquella zona olvidada, donde el aire parecía vibrar con una energía inexplicable. La mente, acostumbrada a la rutina y a la lógica de lo cotidiano, se vio retada por un sentimiento que no podía definir con exactitud, pero que lo llenaba todo, una mezcla de temor y compasión, como si el alma del pequeño buscara algo que ni siquiera él mismo lograba comprender. Las noches siguientes se convirtieron en una lucha interna constante. Cada vez que el sonido de risas infantiles retumbaba en la mina, mi corazón se aceleraba, pero en lugar de sentir un miedo irracional, experimentaba una especie de intriga que me impulsaba a continuar mi búsqueda. Esa inquietud me llevó a recorrer los túneles más profundos, a adentrarme en áreas que jamás había explorado, con la esperanza de encontrar alguna pista que me explicara la presencia del niño y el significado de aquella tragedia olvidada. La experiencia me cambió de formas que nunca habría imaginado. Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, el desgaste de las paredes, las marcas en el metal e incluso el cambio sutil en la temperatura del ambiente en determinados puntos. Todo parecía conspirar para contar una historia de dolor y pérdida, una narrativa oculta que se repetía noche tras noche, retando mi percepción de la realidad. Con el paso del tiempo, la sensación de estar acompañado en la soledad de la mina se volvió casi natural. Sin embargo, cada risa infantil que resonaba en el silencio me recordaba que no era la única alma presente en ese lugar. La creencia de que el niño había muerto en condiciones trágicas se transformaba en una presencia casi palpable, un recordatorio constante de que el pasado nunca se olvida del todo y que algunas heridas requieren de un cierre que la vida no siempre ofrece. La búsqueda del padre perdido se convertía en un símbolo de la desesperación y del anhelo de redención, una búsqueda que, aunque parecía interminable, mantenía viva la esperanza de comprender lo inexplicable. Las jornadas en la mina se llenaban de momentos en los que la realidad y la leyenda se entrelazaban de manera tan natural que era difícil discernir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. La evidencia de la tragedia estaba en cada rincón, en las máquinas oxidadas, en las paredes cargadas de historias y en las risas que, aunque aparentemente inocentes, escondían un dolor profundo. La mina, con su silenciosa memoria, me hablaba en un lenguaje que iba más allá de las palabras, un lenguaje lleno de signos y detalles que invitaban a no olvidar lo ocurrido. A pesar de todo, no podía evitar sentir una extraña fascinación. La búsqueda de respuestas se convirtió en mi nueva rutina, un compromiso que asumí con la convicción de que entender lo que había pasado era la única forma de hallar algo de paz en medio del caos. La figura del niño, con su mirada perdida y su presencia casi etérea, se transformaba en un enigma que necesitaba ser resuelto, un misterio que me empujaba a desafiar mis propios límites y a cuestionar las certezas que había adquirido a lo largo de los años. La historia del niño que murió buscando a su padre se fue entrelazando con la mía, hasta el punto en que cada noche, al oír aquellas risas en la penumbra, recordaba la fragilidad de la existencia y la imposibilidad de olvidar. La experiencia me enseñó que hay realidades tan profundas que la razón humana no siempre es capaz de explicarlas, y que, a veces, el dolor del pasado se manifiesta en formas que nos obligan a reconocer la dualidad de la vida. La belleza y la tragedia conviven en un mismo lugar, haciendo de cada rincón una posible puerta hacia la memoria. A lo largo de los meses, comprendí que mi vida y mi trabajo en la mina habían adquirido un nuevo significado. Cada turno nocturno se transformaba en una meditación sobre el tiempo y la inevitabilidad del destino. La presencia del niño, aunque en ocasiones parecía acercarse para reclamar algo, me recordaba que el olvido es una ilusión y que los recuerdos, por dolorosos que sean, forman parte integral de nuestra existencia. La voz del pasado, encarnada en aquellas risas, se convertía en una guía silenciosa que me instaba a no dejar que la memoria se desvaneciera. Ahora, cada vez que me encuentro solo en la mina y las sombras se extienden por los pasillos olvidados, sé que no estoy completamente solo. La risa del niño me acompaña como una señal de que, en algún lugar entre el presente y el pasado, hay una historia que aún clama por ser contada. No se trata de una presencia amenazante, sino de un recordatorio doloroso y sincero de que la vida, con todas sus luces y sombras, está llena de misterios que desafían la lógica. Y aunque muchas veces he deseado poder dejar atrás esa sensación de inquietud, he aprendido a aceptarla como parte de mi camino.
Con el paso del tiempo, mi relación con la mina se transformó en algo mucho más profundo. La búsqueda de respuestas dejó de ser solo una curiosidad y se convirtió en un compromiso personal. El peso de la historia del niño y la trágica búsqueda de su padre se fundieron con mis propios anhelos y temores, creando una simbiosis entre lo tangible y lo inacible. No es que haya encontrado todas las respuestas, pero cada noche, al volver a escuchar aquellas risas que parecen provenir de un tiempo olvidado, siento que el pasado sigue vivo, recordándome que la memoria es la fuerza que nos conecta con lo que fuimos y con lo que nunca podremos borrar. Esta experiencia me enseñó que hay misterios que no se pueden resolver del todo, y que algunas historias están destinadas a permanecer en la penumbra, esperando ser descubiertas por aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en su territorio. La mina, con sus silencios y sus secretos, se ha convertido en un santuario de memorias, un lugar en el que cada máquina, cada pared y cada rincón cuenta una parte de una historia que trasciende el tiempo. Y aunque el dolor y la tristeza se mezclen con la fascinación, he aprendido a ver en esas risas la persistencia de una memoria que se niega a morir. Hoy, mientras me preparo para otro turno nocturno, me invaden sentimientos encontrados. Por un lado, la inquietud de enfrentar lo desconocido, y por otro, la gratitud de poder presenciar y formar parte de una historia tan antigua y, a la vez, tan real. La risa del niño se ha transformado en un símbolo, en una huella imborrable que me recuerda que en la oscuridad de la mina se esconden secretos que ningún registro oficial puede explicar del todo. Cada paso que doy en esos corredores olvidados es un recordatorio de la impermanencia de la existencia y de la importancia de no olvidar las lecciones que nos deja el pasado. La mina no es simplemente un lugar de trabajo, es un escenario donde confluyen la tragedia, la esperanza y el incesante anhelo de redención. Y aunque muchas noches he deseado no volver a oír aquellas risas, también sé que, en cierto modo, ellas son parte de mi vida, un vínculo con la historia y con la humanidad que se esconde tras la rutina diaria. Al final del día, mientras la luz tenue de la aurora comienza a colarse por las rendijas y anuncia el final de otra noche en la mina, me doy cuenta de que mi existencia se ha enriquecido con cada experiencia, con cada risa infantil que ha cruzado mi camino. La historia del niño que perdió la vida buscando a su padre sigue viva, no solo en los relatos del viejo minero o en las sombras que recorren los túneles, sino también en el latido constante de mi corazón, que ahora comprende que, a veces, lo inexplicable es simplemente la vida mostrándonos su lado más crudo y, a la vez, profundamente conmovedor. Hoy, al abandonar la mina y cerrar la puerta tras de mí, me siento acompañado por la memoria de un niño que, sin saberlo, ha transformado mi visión del mundo. La risa que aún resuena en esos pasillos oscuros es una llamada a no olvidar, a atesorar cada instante y a recordar que, en la búsqueda de respuestas, lo que importa es la conexión que establecemos con nuestro pasado y la valentía para enfrentar lo que aún no comprendemos. La mina de Sonora ya no es solo un lugar de trabajo, es un testigo silencioso de una tragedia y, a la vez, un refugio de memorias que se niegan a morir. En definitiva, la experiencia me enseñó que el dolor del pasado puede convertirse en una fuente de sabiduría y que cada risa infantil, cada sombra que se desvanece en la oscuridad, es una pieza del rompecabezas que conforma nuestra existencia. Mientras sigo recorriendo los pasillos de la mina, no puedo evitar sentir que, a pesar de la ausencia física del niño, su presencia me acompaña, recordándome que siempre hay algo más allá de la rutina, algo que desafía la lógica y nos invita a cuestionar la realidad. Y es en esa constante búsqueda, en ese equilibrio entre la luz y la oscuridad, donde he encontrado un nuevo significado para mi vida. La mina sigue siendo mi mundo, un universo en el que lo visible y lo oculto se funden en una danza eterna. Aunque la figura del niño se desvanezca una y otra vez en el instante en que intento tocarla, su risa se mantiene inquebrantable, como un recordatorio de que en cada rincón olvidado de este lugar hay una historia que merece ser contada. Mientras avanzo en mi jornada, cada paso se transforma en un acto de fe, en la creencia de que, a pesar de las pérdidas y de los misterios que aún envuelven este sitio, la memoria y la esperanza son las fuerzas que nos mantienen en pie. Al final de cada turno, cuando el silencio se instala y la mina vuelve a su letargo habitual, me siento en la pequeña sala de descanso y pienso en ese niño, en la tragedia que lo marcó y en la lección que aprendí, nunca subestimar la fuerza del pasado.
En esa soledad compartida con las sombras, comprendo que la vida es un viaje lleno de giros inesperados y que cada risa, cada suspiro del viento, lleva consigo un pedazo de historia. Así, mientras la mina sigue siendo el escenario de mi rutina, sé que no estoy solo. La risa del niño, con su tono inocente y lleno de melancolía, me acompaña y me impulsa a seguir buscando respuestas, a no rendirme ante el misterio y a honrar la memoria de aquel que perdió la vida en una búsqueda interminable. Este encuentro, tan real y a la vez tan inacible, me ha cambiado para siempre. Cada noche, al oír las risas infantiles entre el retumbar de las máquinas, siento que la historia sigue viva y que, en algún lugar, el niño continúa su búsqueda, recordándome que hay más en este mundo de lo que podemos ver a simple vista. Con el paso del tiempo, he aprendido a aceptar la dualidad de mi existencia, el hombre de Sonora que trabaja en la mina y el testigo silencioso de un pasado que se niega a ser olvidado. La experiencia me ha forzado a cuestionar mis certezas, a mirar más allá de la rutina diaria y a entender que, en cada rincón de la oscuridad, hay una historia esperando ser contada. La risa del olvido es, en definitiva, el eco de una verdad que no se puede negar. No estamos solos en este mundo, y cada sombra, cada risa, es un recordatorio de que la memoria y el misterio son parte intrínseca de la vida. Cada vez que cierro los ojos, la imagen del niño jugando entre la maquinaria se queda grabada en mi mente y a pesar del dolor y la incertidumbre, encuentro en esa visión una lección de vida que me impulsa a seguir adelante. No es solo el relato de una tragedia, sino el testimonio de cómo el pasado y el presente se entrelazan para recordarnos que la existencia es mucho más compleja de lo que aparenta. En esa intersección, en esa convergencia de sentimientos y memorias, he descubierto que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de aceptar lo inexplicable y en la valentía para enfrentar lo que se oculta en la penumbra. Así es como mi vida se transformó para siempre en aquella noche en la mina, donde la risa de un niño perdido se convirtió en el faro que iluminó un camino lleno de preguntas y revelaciones. Mientras la mina sigue siendo mi hogar laboral y la memoria del pasado se hace cada vez más presente, sé que cada risa infantil que escucho es una invitación a no olvidar, a buscar la verdad oculta tras cada sombra y a reconocer que, en el vasto escenario de la existencia, lo inexplicable es tan real como la luz del día. Esta es mi historia, la de un hombre que, a los 42 años, descubrió que la vida es una amalgama de momentos brillantes y oscuros, y que cada experiencia, por más perturbadora que sea, nos conecta con algo eterno y profundo. La risa del niño perdido en la mina de Sonora es ahora parte de mí, un recordatorio constante de que, aunque el tiempo pase, las heridas del pasado y las voces olvidadas nunca se extinguen por completo.